El Señor bendiga a todos los amables televidentes y radioyentes. No sabemos dónde está usted ahora, mirándonos u oyéndonos, pero ahí donde esté, le deseamos que Dios le acompañe y le invitamos para que se quede con nosotros hasta el final del estudio, el estudio de la lección de la escuela sabática en este día jueves 30 de abril. Vamos a desarrollar el estudio ahora con una joven que me está acompañando, como lo es Karen Reyes. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este programa de repaso de la lección. Siempre digo que es un gran privilegio estar aquí impartiendo la palabra de Dios con todas nuestras audiencias por todas partes del mundo. Y espero que el tema de esta mañana pueda ser una bendición o una lección para cada uno de nosotros, así como lo fue en mi vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Amén, Padre. Le damos las gracias por este día que nos ha dado, por darnos la oportunidad de ver la luz del día una vez más. Así como están las cosas en el mundo, no todos fueron dichosos de despertar en el día de hoy. Pero nosotros, gracias a su misericordia, sí lo fuimos. Amén. Le damos las gracias por el cuidado que ha tenido con nosotros, con nuestras familias, por siempre proveer todo lo que necesitamos. Y en este momento le quiero pedir que esté con nosotros, que mande su Espíritu, Señor, que nos dé las palabras para poder compartir con sus hijos alrededor del mundo, para poder impartir esta hermosa lección con cada uno de ellos, Señor. Así es. Le pido que se quede con nosotros ahora que empecemos y también cuando terminemos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este día, hermano, vamos a mirar otro de los episodios en la vida de los israelitas en aquel camino sobre el desierto, en aquel momento cuando ellos estaban yendo hacia la Canaán celestial. Hemos visto en estos días cómo las murmuraciones, las quejas fueron parte de lo que ellos manifestaron, como también el ser desagradecidos con Dios, con el maná que les daba de alimento. Y hemos visto las desobediencias, hermanos, que ellos manifestaron al quejarse tanto hasta por la comida que el Señor les daba. Hoy vamos a mirar, como dije, algo más desastroso en la vida de ellos. Y estas lecciones, como decíamos desde un principio, son una amonestación para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, dice el apóstol Pablo. Así que vamos a ver de qué se trata lo que hoy vamos a analizar. La pregunta dice, ¿qué sucedió en Hazerot, revelando los caracteres de Aarón y María en contraste con el de Moisés, Karen? Les invito a que abramos nuestras Biblias a Números capítulo 12, versículos 1 al 9, para ver qué es lo que sucedió en Hazerot, que reveló los caracteres de Aarón y María. Ahí en sus hogares les invito a que también abran sus Biblias y nos acompañen. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Les apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Así que leyendo aquí estos 9 versículos, podemos ver cómo Aarón y María habían revelado un carácter de envidia hacia Moisés. Podemos ver cómo ellos básicamente renegaron porque Dios no les hablaba directamente a ellos, así como les
hablaba Moisés. Y todo esto fue a causa de que él tomó en casamiento a esa mujer cusita. Y es lo que vemos aquí en este capítulo. Sabes que es aquí bien, bien serio esto que ellos estuvieron comentando, porque dice en el versículo 2 al final del versículo, y lo oyó Jehová. Hemos visto, no sé si ayer o un día de estos, que cuando murmuraban los israelitas, la Biblia dice, y lo oyó Jehová. Aquí, una vez más, nos está demostrando la palabra de Dios, que Dios lo escucha todo. Así estemos dos personas por ahí hablando muy bajito o solo entre nosotros, Dios lo escucha todo. No se nos olvide eso, hermanos, porque a veces pues andamos como escondiéndonos de que la gente no se dé cuenta de lo que le vamos a decir a tal o cual persona. Y por ahí venimos y decimos, te voy a decir un secreto. Y el secreto resulta de que es hablar de otra persona. Es ponernos a decir cosas de otra persona. Ah, hermanos, si tan solo fuéramos conscientes que este texto bíblico que dice, lo oyó Jehová, si tan solo fuéramos conscientes que también cuando nosotros estamos hablando, Jehová oye. Miren cuánto cuidado nosotros deberíamos tener cuando se trata de andar hablando de otro. Aquí encontramos que dos hermanos estaban hablando de su hermano, Aarón y María, hablando de su hermano Moisés. ¿Qué es lo que hablaban? Que si acaso solo por él Dios podía hablar, que si Dios no podía hablar por ellos también. Aquí, hermanos, ¿qué es lo que está revelando en esta conversación ellos? Están revelando, hermanos, que tienen envidia para con su hermano. Envidian su privilegio que tiene. Y qué interesante, lo oyó Jehová. Y cómo destaca la palabra de Dios aquí a Moisés, como un varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No era justo que un hombre así como Moisés, sus mismos hermanos, estuvieran cuestionando su liderazgo, su ministerio, y estuvieran queriendo usurparle su función. Pero ¿qué te parece, Karen, el hecho de que Dios inmediatamente reprende eso? Los llama aparte y les da esa reprensión. ¿Cómo ves tú que Dios, cómo considera Dios eso de andar hablando de otra persona? Pues claro que lo considera como algo que no deberíamos hacer. Así como estaba usted diciendo, nosotros muchas veces pensamos, vamos a decir esto de cualquier otra persona, pero calladito, que no nos oiga. Aunque pensamos que esas personas no nos oyen, claramente Dios nos oye y no, unas veces no tenemos que ni decirlo, pero con solo pensarlo, Él también está viendo nuestros pensamientos. Y así como me está preguntando usted qué pienso yo sobre cómo Dios rápidamente los reprendió, quizás nosotros en muchas ocasiones podamos sentir esa reprensión también, pero unas veces ni pensamos que es porque hablamos del otro, sino, ¿por qué está pasando esto? Pero es Dios que está ahí enseñándonos que eso no es lo que nosotros deberíamos hacer, sino que deberíamos pensar cuidadosamente qué es lo que estamos haciendo, ayudarnos a ponernos de regreso en el camino que deberíamos estar. Interesante que ellos velan su envidia hablando de que la esposa que tiene Moisés es cusita. En otras palabras, están diciendo que es de Etiopía, que es del sur de Egipto, porque allá estaban los descendientes de Cus, primogénito de Cam. Y aunque ese término cusita podría haberse usado en cuanto a Séfora, pues parece más probable que Moisés no tenía por qué ser cuestionado en cuanto a eso. Así que María está instigando aquel ataque contra Moisés, está con Aarón confabulándose, pero vemos que lo que está realmente detrás no tanto es que tenga una mujer cusita, como dicen ellos, sino el hecho de que por qué Dios habla solo a través de él. Hoy en día también esto se da
en la iglesia. Hay hermanos que sienten envidia algunas veces porque tal o cual hermano tiene tal o cual privilegio. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no sentir envidia del anciano, del pastor, del diácono, de la diaconisa, de la directora o director de un ministerio. No deberíamos, hermanos, estar celosos por eso y estar manifestando esos celos a otras personas con el fin de que se pongan del lado de nosotros. Eso, hermanos, es un pecado. A Dios le desagrada. Por eso dice que los llamó y les dijo, cuando haya profeta entre vosotros, les dijo yo voy a aparecerme a esa persona en visión o en sueños, pero a mi siervo Moisés, yo voy a hablar cara a cara con él. Así que, ¿por qué ustedes no tienen temor de hablar contra mi siervo? Les dice Dios. Y ahí está, la ira del Señor se encendió sobre ellos. ¿Qué dice el don de profecía? En Patriarcas y Profetas, página 404. Dice, Dios había escogido a Moisés y le había investido de su espíritu, y por su murmuración María y Aarón se habían hecho culpables de deslealtad, no solo hacia él, que fuera designado como su jefe, sino también hacia Dios. Los murmuradores sediciosos fueron convocados al tabernáculo y careados con Moisés. No negaron sus aseveraciones acerca de la manifestación del don de profecía por su intermedio. Dios podía haberles hablado en visiones y sueños, pero a Moisés, a quien el Señor mismo declaró fiel en toda mi casa, se le había otorgado una comunión más estrecha. Con el Dios hablaba boca a boca. Así que aquí estamos viendo cómo Moisés, el que en realidad sí era fielmente, así como dicen, 100% a Dios, se le había otorgado esta comunión directa con Dios, pero aquellos cuales fueron María y Aarón, que murmuraron sobre él, que ellos deseaban o querían o envidiaban lo que Moisés tenía, se les hizo culpables de deslealtad, no solo a Moisés, pero también a Dios mismo. Y todo fue por solo decir que, ¿por qué él y por qué no nosotros? Qué peligroso es pues cargar eso en la mente, porque tarde o temprano lo vamos a expresar. Y pues Dios a cada uno ha elegido para que le sirva, y si el Señor a usted no lo ha elegido en algo, sino que pues lo tiene haciendo otra cosa, o si le dio otro privilegio en la iglesia, no debe para nada, mi hermano, mi hermana, estar como pues deseando el privilegio de otra persona, mucho menos andar hablando a espaldas de él, porque aquí se ve claramente que Dios eso le desagrada. ¿Y cómo mostró él ese desagrado, Karen? ¿Cómo también fue mitigado ese castigo que aplicó el Señor para María cuando Moisés vino y oró por ella? Si nosotros seguimos leyendo en los versículos 10 al 16 de este capítulo, vamos a encontrar la respuesta de esa pregunta. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Así que nosotros aquí podemos ver cómo mostró el Señor su desagrado por medio de María. Dice que ellos estaban ahí, que la nube se apartó del tabernáculo, y luego vieron cómo María estaba leprosa, que era leprosa como la nieve, y que Aarón después, cuando él vio eso, él le dice a Jehová que ¿por qué ha puesto ese pecado contra ellos?
que ellos saben que habían locamente pecado, pero básicamente le está diciendo que ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos diste esto? Como que no se arrepiente, pero sí se arrepiente a la misma vez. Pero solo lo hace porque ese castigo fue puesto sobre ellos. Pero después vemos como Moisés le dice al Señor que la sanara. Dice que él le pidió a él que le quitara esa lepra sobre María. Pero después Jehová le dice a Moisés en el capítulo 14, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Así que, diciéndole esto, le dice que echaran fuera a María del campamento y que ella se quedara lejos de ellos 7 días y que después cuando ella regresara, ellas podían seguir con su camino. Así que no solo castigó a María, si nosotros vemos, pero también al pueblo en una manera porque ellos tuvieron que parar, esperar las 7 días y después seguir con su camino. Y aquí podemos ver, como dice la lección, que el veneno de la envidia es algo que causa grandes males en la iglesia, en el pueblo de Dios. Aquí, tristemente, María ha tenido que recibir ese castigo como es la lepra, por haber sencillamente sentido envidia de su hermano, por haber manifestado ese espíritu como un veneno prácticamente allí con su hermano Aarón. Allí nosotros vemos, hermanos, que el Señor eso no le gusta, el Señor eso le desagrada, y creo que por lo tanto deberíamos cada uno de nosotros evaluarnos y ver si en alguna manera estamos por allí albergando algún espíritu de envidia contra otro hermano. Si fuera así, es necesario que pidamos perdón a Dios y que nos ayude el Señor a no sentir nada de eso. Porque aquí vemos que cuando el desagrado del Señor pues se manifiesta, aquí viene con reprensión. Leprosa se volvió María y como dice aquí Karen, hasta el pueblo mismo en cierta manera recibió el castigo porque no podían avanzar hasta que María fuera reintegrada. Bueno, ¿qué dice el don profético acerca de la envidia para que nosotros miremos lo grave que fue esto? Dice, la envidia es una de las peores características satánicas que puedan existir en el corazón humano, y es una de las más funestas en sus consecuencias. Dice el sabio, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? No debemos considerar como cosa baladí el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. Hemos de honrar a quienes Dios honró. El castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos, murmuren contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de su obra. Si nosotros ponemos mucha atención, aquí nos está diciendo que nosotros no deberíamos hablar de los demás, pero tampoco deberíamos juntarlos o permitir que otros lo hagan también. Como decir, si alguien está hablando mal de alguien más, no deberíamos de estar ahí escuchando lo que esa persona está diciendo de alguien más. Que nosotros, así como Dios honra a esos hijos suyos, en vez de envidiarlos, también deberíamos de honrarlo como Él lo hace. Porque el castigo no solo va a caer sobre nosotros muchas veces, sino que puede caer también sobre los que estuvieron ahí en la presencia de donde se estaba hablando mal de alguien más. Así es. Bueno, mis hermanos, como el Señor pues viene para hacernos ver estas cosas de tal manera que no caigamos en estos errores. Que Dios nos ayude para que esas características del enemigo, como es el ser envidiosos, no sea parte de nosotros. Es necesario que le entreguemos nuestro corazón al Señor y pedirle que nos limpie de cualquier raíz de envidia que haya, porque pues de esa manera tendríamos el desagrado de Dios. Mira qué interesante, que dice que no debemos considerar como cosa baladí el hablar de los demás, ni constituir nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. O sea, no nos ha puesto Dios para estar juzgando los motivos o las acciones de los hermanos o de cualquier otra persona.
No podemos nosotros, hermanos, llevar el nombre de cristianos y estar constantemente haciendo esto tan malo delante de Dios. Así que honremos, dice, a los que Dios ha honrado, Amén. con el cargo que tengan, con el privilegio que tengan. De lo contrario, pues este castigo que cayó sobre María, pues también puede caer sobre nosotros de otra manera. Así que más bien oremos por los que llevan cargas, oremos por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por los que llevan la responsabilidad en la iglesia de un ministerio. Oremos por ellos, pero no demos cabida en nuestro corazón a la envidia o a la rencilla o al rechazo, porque eso pues no nos va a llevar a nada bueno. Así Dios nos ha mostrado hoy cómo el veneno de la envidia debemos erradicarlo, hermanos, de nuestra vida. Y si el pueblo de Israel cayó en esto, en el caso de María y Aarón, está escrito para que nosotros no lo hagamos. Vamos a orar y a pedirle al Señor su ayuda para poder vencer este mal. Gracias te damos, Padre, en este momento, porque nos has mostrado cuán desagradable es para ti la envidia, al punto que, pues en el pasaje relacionado con María y Aarón y Moisés, vemos manifestado ese desagrado en esa lepra que recibió María. Señor, te rogamos que nos ayudes para que no tengamos esa actitud de ser envidiosos, que no tengamos, Señor, eso que a veces surge en el corazón cuando tal o cual privilegio pues lo queremos, y si no lo tenemos entonces nos incomodamos o empezamos a hablar del que lo tiene. Ayúdanos, Señor, para no caer en esos errores, a ser humildes y servirte en lo que tú nos pongas. Amén. Gracias por esta lección. Te rogamos, Padre, que la pongamos por obra y que toda raíz de envidia que pueda haber en nosotros sea erradicado de nuestro corazón, para que de esa manera podamos ser aprobados por ti. Amén. Muchas gracias, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.